Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, ¿verdad? Algunos dicen que es un libro, otros dicen que es una carta. Yo pienso que es más una carta que un libro, pero vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1, aunque el punto central del sermón, ¿verdad?, está en el capítulo 2, pero ahorita les voy a hablar porque pues uno estudia, ¿verdad? Cuando a usted le dicen algo que es incorrecto y cuando uno lo hace, pues se siente uno culpable, ¿verdad? Y estudiando lo que es la hermenéutica, es incorrecto empezar a leer el capítulo 2 porque está conectado con el capítulo 1. Por lo tanto, vamos a leer capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 de Hebreos. He titulado esta enseñanza: no descuides lo más preciado, lo más valioso que tienes. Vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Dice: pues, ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la pregunta del versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Puede tomar asiento. Have a seat. Thank you. Hermanos, primero quiero, ¿verdad?, hacer unas preguntas. Yo sé que en California sucede mucho y ha sucedido. Cuando usted ve cuando hay un incendio, ¿verdad?, ¿cuál es la prioridad de los bomberos? ¿La casa o los que están en la casa? Los que están en la casa, ¿verdad? Por más, aunque la casa valga millones, ¿verdad? Si es una mansión, hermanos, los bomberos no se interesan por la mansión o los millones que vale esa mansión. Ellos se preocupan por la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque ese es valioso, es el tesoro, hermanos, es muy preciado la vida, ¿verdad? Incluso los médicos, los doctores. Estaba viendo un programa el otro día de un neurólogo que es un mexicano, ¿verdad? Y es interesante porque dice que él tuvo que cruzar el muro, ¿verdad? Al igual que la mayoría, creo, de nosotros. Dice, ¿verdad?, que estaba dando su testimonio que a él lo agarraron, ¿verdad? Lo mandaron otra vez para México, pero hoy es uno de los neurólogos más reconocidos aquí en Estados Unidos. Él trabaja allá en Miami. Es más, dice que los actores de Hollywood lo han contactado para que haga una película por toda la trayectoria de este hombre, ¿verdad? Y él dice: como latino me siento orgulloso. Dice que de todas las naciones vienen a mí, ¿verdad? Y se junta con otros neurólogos de diferentes países, nacionalidades, pero ahí está representando a los latinos. Amén. Y bueno, ¿a qué le quiero decir con esto? Y él decía, ¿verdad?, relacionado al tema, dice él: cuando yo, dice, porque trabaja con el cerebro del ser humano, cuando yo empiezo a trabajar, lo que pienso más, dice, es salvarle la vida a ese ser humano. Dice, porque yo sé que la vida de ese hombre que está en mis manos es un papá, es un hijo, es un familiar, es un tío, es un sobrino. Dice, yo sentiría lo mismo, ¿verdad?, si mi familiar estuviera en las manos de un doctor. Yo quisiera que el doctor haga hasta lo imposible para salvar la vida, y es lo que yo hago. Y sabe que es interesante porque le estaban haciendo una cirugía en el cerebro, pero el hombre estaba despierto. ¿Cómo ha avanzado la tecnología? Y le dicen: ¿qué color es esto? Y él contesta: amarillo, con toda la cabeza abierta y con el cerebro para afuera. Eso es, hermanos, interesante. Pero lo que quiero decir es que ellos se preocupan, hacen hasta lo último para salvarle la vida al ser humano, porque es lo más preciado que tiene el ser humano, la vida. Pero déjame decirle, hermanos, como humanos sí es la vida que tenemos, pero hay algo más todavía. Y alguien dijo: la vida después de la vida.
Porque terrenalmente tenemos esta vida, pero se va a acabar. Pero después de esto está la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese es lo más preciado para todos nosotros. Entonces aquí el escritor a los hebreos, hermanos, lo he dicho en otra ocasión, que no se sabe quién escribió la carta, ¿verdad? Pero dos cosas que estoy seguro del que escribió la carta: tuvo que haber aprendido el Nuevo Testamento o conocía el Nuevo Testamento perfectamente. Número dos, hermanos, el escritor a los hebreos es judío, porque, hermanos, habla del Antiguo Testamento, cita el Antiguo Testamento, y es impresionante que el hombre que más se acerca a esto, puedo decir que es el apóstol Pablo, ¿verdad? En el capítulo 1 habla, hermanos, de la supremacía de Jesús. Él dice ahí, ¿verdad?, de que los ángeles son menores que Jesús no es ángel. Y aquí hay un argumento, hermanos, apologético, un argumento para defender a aquellos que dicen que Jesús fue un ángel, pero Jesús de ninguna manera fue un ángel. Jesús es Dios, amén. Jesús puede crear, Jesús puede salvar, amén. Los ángeles no pueden crear. Ahí dice, ¿verdad?, en el versículo 13 del capítulo 1, vamos a lecturar, dice la Biblia, ahí dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios a ningún ángel le dijo eso. ¿Sabe a quién le dijo? A Jesús, su Hijo, amén. Entonces ahí nos damos cuenta que en el capítulo 1 habla de la supremacía de Jesús, ¿verdad? Y les escribe, ¿verdad?, a los judíos que se habían salido del judaísmo al cristianismo. Dos problemas que tenían estos judíos era que estaban siendo perseguidos. Y otro del problema es que ahí estaban los judaizantes que estaban diciendo que regresen, ¿verdad?, a la antigüedad, a lo que ellos practicaban, lo que es el ritual del templo, todo eso. Por lo tanto, el escritor a los hebreos les dice: no regresen allá, porque solo hay salvación en uno, y ese se llama Cristo Jesús. Habla del sumo sacerdote, hermanos. Y estaba leí todo el libro, hermanos, el otro día. Y sabe que interesante lo que dice, porque dice que el sumo sacerdote terrenal hacía dos cosas. Uno, ofrecía sacrificios por sus propios pecados, y luego ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo. Pero dice, pero hay un sumo sacerdote, dice, y hablando de Jesús, que no ofrece sacrificios por sus pecados, porque Él es perfecto, Él es santo y Él es único, y ese se llama Cristo Jesús. Y ese sacrificio se entregó una sola vez, y por eso es que tenemos la salvación, dice el escritor a los hebreos. Es interesante el libro, hermanos, pero nomás les estaba hablando de eso. Entonces, en el capítulo 1 les dice que Jesús es el Hijo de Dios, que no es un ángel, ¿verdad? Entonces, ya cuando leemos el capítulo 2, por lo tanto, sabiendo esto, conociendo esto, ustedes, les dice, los que han aceptado a Jesús, los que tienen la salvación, ahí dice en el versículo 2, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Muchos cristianos, hermanos, que conozco, tengo 14 años, ¿verdad?, de estar aquí en el Evangelio, y he conocido muchos cristianos, pero, hermanos, lastimosamente muchos ya no están dentro de la iglesia. Y empezaron un día, hermanos, estuvieron aquí orando, algunos cantando, ejecutando instrumentos, hermanos, empezaron bien. Pero, hermanos, hoy se han deslizado, se han desviado del Evangelio. Por eso el escritor dice: tengan cuidado, pongan toda diligencia, que ustedes no se deslicen del camino el cual han seguido. Amén. Yo creo que no sé si alguien aquí alguna vez se ha deslizado, ¿verdad?, en una cáscara de banano, ¿verdad? Ahora, si yo le pregunto, usted cuando se levantó en la mañana, usted dijo: hoy me voy a caer en una cáscara de banano, ¿verdad? No. Alguna vez usted se ha tropezado, va caminando y ¡pum! Y usted en la mañana nunca pensó que le iba a pasar, ¿verdad? El otro día yo fui a correr, hermano, y se me torció el pie así. No, hermano, ya andaba así nada más. Pero nunca pensé que antes de salir de mi casa me iba a pasar. Entonces, de igual manera, dice el escritor aquí: pongan toda diligencia, tengan mucho cuidado que no se deslicen del camino. Lastimosamente, muchos se han deslizado, se han desviado. Y quizás alguien nos está escuchando, nos está viendo, que alguna vez estuvo en la casa del Señor, pero hoy se ha desviado. Déjeme decirle, y le tengo buenas noticias: el Evangelio transformador de Jesucristo, y Jesús mismo puede perdonar todo pecado, amén. No importa lo que hayamos hecho, Él es fiel y verdadero para salvar y para perdonar todo pecado, amén. Cristo puede, hermanos,
restaurar al ser humano. Al igual que el hijo pródigo una vez le dijo al padre, dame mi herencia y ya no quiero estar en tu casa. Y se fue y le dio. Pero dice, cuando había gastado todo, se dio cuenta que solo en la casa del Padre hay abundancia de pan. Amén. Podemos estar, hermanos, en el mundo disfrutando aparentemente, hermanos, deleites, pero eso se acaba y no le llena. Pero hay algo que sí nos llena, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, hermanos, tenemos esa esperanza, tenemos esa buena noticia, que tenemos que regresar al Evangelio de Jesucristo, que tenemos que estar aquí porque estamos en el camino correcto, ¿verdad? Todos, hermanos, otros caminos no nos llevan al cielo. El único camino que nos lleva a la vida eterna se llama Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el escritor dice, ser diligentes. Pongan toda diligencia, quiere decir que no se... que pongan todo esmero, que tengan mucho cuidado y con prontitud, ¿verdad? Cuiden la salvación el cual Dios les ha dado. Ser diligente, hermanos, no nos conviene estar fuera del camino. Hay que estar dentro del camino. Usted que ha empezado esta carrera, manténgase aquí. Camine, hermanos, juntamente con todos los cristianos. Acuérdense, hermanos, que vamos hacia la eternidad y vamos a un lugar seguro. No hay nada, hermanos, no hay nadie más que pueda ofrecer lo que Dios ofrece. Nosotros, hermanos, tenemos que estar aferrados a la promesa del Señor. Pero mire, le quiero enseñar un pasaje, ¿verdad? De que hay un pasaje que estaba leyendo, hermanos, que habla de que cuando uno, ¿verdad?, se aleja del Señor. Ahí creo que en Lucas capítulo 18, no estoy seguro la cita, pero dice que había un ciego que estaba junto al camino. Cuando usted está fuera o aparte del camino, usted es ciego espiritual. Pero aquellos que hemos estado, que hemos aceptado a Jesús, ya no somos ciegos espirituales. ¿Por qué? Porque podemos ver las cosas celestiales, las cosas que están arriba. Amén. Usted sabe para dónde va, yo sí sé para dónde voy. Estoy seguro, hermanos, y estoy convencido que si muero o si Cristo viene, voy a la diestra de mi Señor Jesucristo. Amén. Voy a su presencia allá en ese lugar. Amén. Por lo tanto, hoy ya no estoy ciego. Ya, yo estoy seguro para dónde va. Entonces, estar junto al camino no nos conviene, pero estar en el camino, hermanos, sí nos conviene estar en el camino. Si alguno se ha deslizado, hay buenas noticias. Dios está dispuesto a perdonarnos, ¿verdad? Ahora, hermanos, es cierto que cuando uno empieza, ¿verdad?, en el cristianismo, uno empieza con el primer amor, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer amor? ¿Verdad? Es cuando uno, hermanos, yo me acuerdo cuando acepté a Jesús, aunque cuando tuve un encuentro con Jesús, ¿verdad? Porque es un poco raro mi caso, ¿verdad? Pero cuando uno acepta a Jesús de corazón, hermanos, mire, hermanos, uno quiere hacer de todo, ¿verdad? Yo no me quería perder ni un culto. Yo quiero estar antes, 5 minutos que empiece el culto, ¿verdad? Yo, ¿en qué puedo ayudar, verdad? Si los hermanos me decían, hermanos, ayuda a la limpieza. Mire, hermano, yo saltando voy a hacer la limpieza. Ese es el primer amor. Pero llegó un tiempo en que le decía a un hermano que vivía conmigo, le dije, vamos cuando cantan los coros, le digo yo. Y el hermano obediente, oh, está bien, me dice. El primer amor se quedó. Mire, hermanos, cuando uno está conectado con Dios en ese primer amor, hermanos, uno lee la Biblia, hermanos, y siente que le está hablando a uno. Es como que si estas letras salen y penetran en tu corazón. Pero llega un tiempo en que ya es una rutina leer la palabra del Señor. Y eso a veces estamos dentro de la iglesia, pero hermanos, el primer amor lo hemos dejado. Pero Dios nos hace un llamado que volvamos al primer amor. Ese momento, hermanos, cuando anhelábamos la presencia del Señor, cuando queríamos leer su palabra, cuando hacíamos todo de corazón para la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Y muchas veces nos deslizamos, ¿verdad? Y estamos a veces fuera ya del camino, como dice no digo el apóstol, cuando dice el escritor aquí, dice, no sea que nos deslicemos, tenga mucho cuidado, no sea que ustedes se caigan del camino. Entonces, ¿cómo nosotros podemos perder el rumbo? ¿Cómo nosotros podemos recuperar el rumbo? Si alguien se ha deslizado, vamos al Salmo 63. Vamos a leer el Salmo 63. Si alguien ha perdido el rumbo. Una de las razones, hermanos, lo dije la otra vez, ¿verdad? Y les expliqué. Por ejemplo, si yo tuviera 2 botellas de agua aquí, ¿verdad? Imagínense otra aquí. Y tengo sed.
y me tomo esta botella, la primera botella, ¿verdad? La única manera que me voy a tomar la otra es porque no me sacié con una botella. Entonces, hermanos, lo mismo sucede cuando nosotros ya no anhelamos a Dios, ya no tenemos el deseo de Dios, es porque nos estamos llenando de otras cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener nuestro enfoque en Dios. Vamos al Salmo 63. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas para que nosotros no nos deslicemos del camino en el cual andamos. El diablo sabe, el apóstol Pablo a los Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hermanos. El diablo sabe que no puede quitarle la salvación, no tiene el poder, hermano, de quitarnos la salvación, pero sí conoce y puede hacernos caer de la gracia de Dios. Pero también Santiago dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros, amén, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, amén. Por lo tanto, hermanos, estar bajo la cobertura de Dios. Cuando nos llenamos de Dios, hermanos, las cosas del mundo son secundarias y no puede tomar el control de nuestras vidas. Pero si no estamos satisfechos, ¿verdad?, usando, ¿verdad?, otra vez esto con esta botella de agua, vamos a querer algo más. Entonces, de igual manera, hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando Dios es el primero en nuestras vidas, cuando Dios es el centro de nuestras vidas, hermanos, no hay probabilidades que nos deslicemos, porque Él es el que está controlando nuestras vidas. Así como el salmista, hermanos, nos enseña y nos habla aquí que Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Vamos a Apocalipsis, vamos a ver aquí Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis. Aquí hablando del primer amor, es el mensaje que le da Jesús, ¿verdad?, a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Éfeso. Y esto es lo que a veces sucede dentro de la iglesia, ¿verdad? Con el tiempo, ¿verdad? ¿Sucede esto de la iglesia? Claro que sí. Versículo 2, ¿lo tienen? Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Estaba haciendo bien la iglesia? Claro que sí. Dice que estaba haciendo trabajo, su arduo trabajo. Hermano, estaban probando los apóstoles. Todo lo que dice aquí están sufriendo por causa de él. Todo eso es bueno, claro que sí. Es más, Dios primero los elogia. Pero mire, aquí viene el pero. Vamos a leer ahora el versículo 4. Mire, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, esto quiere decir que aún estando dentro de la iglesia no podemos tener el amor. Aún haciendo cosas dentro de la iglesia ya no tenemos el primer amor. Cuando uno lo hace por compromiso. Bueno, voy a cantar porque no llegó tal hermano, ¿verdad? Voy a hacer esto porque no está el pastor, o no está el copastor, o no está el hermano. No, hermanos, voy a hacerlo por amor a Él, aquel que dio su vida por mí. Ese es el primer amor, ¿verdad? Y Dios ve la intención de nuestro corazón. No es qué tanto hacemos, sino con qué intención de corazón lo hacemos para Él. El apóstol Pablo, hablando también en otra de las cartas, dice que no, haciéndolo no agradando al ojo, sino que agradando a nuestro Dios. Amén. Así de que aquí entonces el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora vamos a leer el versículo 5, dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras.
Así como esos días cuando usted venía a la iglesia, hermanos, con ese deseo de estar en la iglesia, eso tiene que ser ahora. Con ese deseo, hermanos, de hacer las cosas para el Señor, eso tiene que ser ahora. Si usted es músico, yo me acuerdo cuando uno empieza, hermanos, una hora antes del culto ya están ahí. Pero ya después con el tiempo uno tiene que, hermano, ¿vas a venir? No. Hermano, ¿tenemos ensayo? No, ya me sé el canto, ya no quiero ir. ¿Dónde está el primer amor? Tiene uno que regresar al primer amor. Con la misma intención, con el mismo deseo que hacíamos esas obras, eso lo vamos a hacer hoy. Entonces, eso es el primer amor que habla el libro de Apocalipsis. Hermanos, entonces, ¿cómo nosotros nos podemos deslizar? Número uno, hermanos, cuando nosotros ponemos a Dios en segundo lugar, cuando dejamos de hacer las primeras obras. Eso son, hermanos, cosas que nos desvían de Dios. Y si estamos en esa condición, podemos regresar a Dios porque Él es justo y Él es fiel para perdonar y levantarnos de donde estamos. Amén. Entonces vamos a regresar ahí a Hebreos. Estábamos en Hebreos, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2, número 1, hermanos, ahí dice el escritor, ¿verdad? Siempre me confundo a veces, digo el apóstol Pablo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos al versículo 2 ahora, 2 de Hebreos, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por los ángeles, ¿verdad?, se cumplió. Y está hablando, hermanos, del Antiguo Testamento, porque los judíos tenían una creencia que los ángeles fueron los que le dieron la ley a Moisés, ¿verdad? Es una creencia de los judíos. Entonces, hermanos, ¿quiénes de los que estamos aquí, ¿verdad?, creen que la palabra de Dios se ha cumplido como todo lo que está aquí? Hermanos, si usted no cree, ¿por qué cree entonces lo que viene? Yo creo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se ha cumplido, no se ha cumplido el Apocalipsis, ¿verdad? Pero todo lo que es el Antiguo Testamento se ha cumplido, porque la palabra de Dios es fiel, hermanos, Él no puede mentir, amén. Por lo tanto, hermanos, las promesas de Dios ahí están y hay que creerlas. Es más, la primera profecía que se dio acerca del Mesías, ¿en qué libro está? ¿Alguien sabe? Génesis, ahí está, hermano George. Génesis, vamos a Génesis. La primera profecía que se dio acerca del Mesías está en Génesis, capítulo 3:15 es. 3:15, Génesis 3:15. ¿Lo tiene? Dice: y pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Mire, la simiente de la mujer dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La pregunta es: ¿cuál es el golpe mortal? ¿En la cabeza o en el calcañar? En la cabeza. Entonces, cuando vamos, hermanos, aquí en el Nuevo Testamento, ¿cuál fue ese golpe, verdad? Porque dice que Él le iba a dar un golpe, le iba a morder en el calcañar. ¿Cuándo fue eso? Cuando Jesús fue crucificado. El diablo pensó que Jesús estaba muerto y Él había ganado Él tenía la victoria, ¿verdad? Pero dice la Biblia que, hermanos, al tercer día, con gran poder y gloria se levantó, amén, y derrotó al diablo y fue vencido, hermano, para siempre. Hoy nosotros tenemos ese poder porque Cristo venció por nosotros. Por eso el apóstol dice que en Cristo somos más que vencedores, amén. Entonces, desde Génesis se dio esa profecía. ¿Cuántos años ha pasado? Miles de años. Pero, hermanos, la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Vamos a ver otro, Isaías capítulo 7. Esto es acerca del Mesías también. Isaías capítulo 7. Versículo 14. Dice la palabra de Dios ahí, el profeta Isaías. Esto, hermanos, dice que aproximadamente, ¿verdad?,
670 años antes que naciese el Mesías. Y mire la profecía que da el profeta Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Se cumplió esta profecía? ¿Nació ese Mesías? ¿Cree usted que las promesas de Dios que están aquí se cumplen? Hermanos, dele gracias y dele honra a Dios porque Él es fiel y verdadero. Tenemos un Dios que cumple sus promesas y no un Dios mentiroso, ¿verdad? Por eso, hermanos, Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Dios no quiere que usted lo tenga ahí una figura en la pared. Dios no quiere que lo cuelgue aquí en su cuello. Dios quiere que Él sea el centro de su vida, que Él gobierne su vida y que usted se somete a Él. Si esto, hermanos, se cumple, Génesis, años, miles de años, y se cumple. Luego el profeta Isaías, 670 años aproximadamente, da esta profecía, se cumple. Todo lo que está en la Biblia se cumple, porque esta palabra, hermanos, no puede fallar. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Miren, hermanos, pueden decirle muchas cosas. Escuché algo y yo creo, hermanos, dijo: si alguien te da una profecía que es en contra de la palabra de Dios, entonces Dios se equivocó con su palabra. Si hay una profecía que no va con la palabra de Dios, entonces tiremos la Biblia en la basura. Al fin Dios nos va a dar otra profecía. Hermanos, nada que va en contra de la palabra de Dios es de Dios. Toda está aquí en este libro, hermano. Esta es la palabra de Dios. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Toda profecía que contradice esta palabra, échalo para abajo, porque nada va en contra de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, las promesas de Dios, así como dice ahí, ¿verdad? Hebreos dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transición y desobediencia recibió justa retribución. Y claro, hermanos, esta palabra, hermanos, lo que se dijo antes se ha cumplido y se cumplirá lo que hace falta todavía. Hermanos, es digno de ser aceptada esta palabra. Creamos en Dios, obedezcamos a Dios y permanezcamos en los caminos de Él para no desviarnos del camino más seguro, el cual es el camino de salvación. Entonces, si las promesas de Dios son infalibles, que quiere decir no pueden fallar o no pueden equivocarse, hermanos, debemos confiar en ellas con todo nuestro corazón. Y ese es el consejo, hermano, que confiemos en Dios, permanezcamos en los caminos de Dios. Habrán tormentas, claro, habrán dificultades, claro, habrán muchas cosas, hermanos, pero la palabra de Dios permanecerá firme todo el tiempo. Ahora, número 3, ¿verdad? Dice el versículo 3 de Hebreos, dice, si regresan a Hebreos o ya están en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 3, ¿verdad? Hasta ahora sí les habla a ellos, ¿verdad? En el versículo 2 dice: si cumplió todo lo que se dijo antes, y aquellos que desobedecieron tuvieron, ¿verdad?, consecuencias. Ahora el versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, ¿cuántos creen que la salvación es maravillosa y es preciosa? La Biblia dice en Juan 3:16, mire, ¿qué es lo que dio Dios, verdad? Una prueba de amor para todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que era lo mejor que tuvo Dios, lo dio para toda la humanidad. Amén. ¿Usted cree que usted vale algo? Claro, vale la sangre del Cordero de Jesucristo. Amén. Por eso no hay que descuidar esa salvación, porque es tan preciosa y es, hermanos, tan hermosa la salvación que nada ni nadie puede darnos, ¿verdad?, aquí en esta tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dio lo mejor de nosotros. Dice Juan 15:13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, es difícil encontrar hoy en día a un amigo que diga, tú necesitas un trasplante de riñón, yo te doy uno, ¿verdad? Es difícil encontrar, ¿verdad? Ahora necesito $15,000, somos amigos, ahí sí vamos. Pero, hermanos, ahí cuando se da uno cuenta de los amigos, son cuando usted necesita, hermanos, una mano. Así como, hermanos, que es el amigo de nosotros, bueno, nos considera amigos, que es el Hijo de Dios. Dio su vida por usted y dio su vida por mí. Hermanos, esa es la salvación, el precio de la salvación. Por lo tanto, hay que cuidarla, hay que atesorarla.
Porque hermanos, con nada en esta tierra se puede comprar. Es más, dijo alguien, es tan caro que nadie lo puede comprar, por eso se dio gratis la salvación. Hoy, ¿qué tiene que hacer para recibir la salvación? Lo único es abrir su corazón y recibir al Hijo de Dios, amén. No se tiene que pegar, no se tiene que sacrificar, no tiene que traer incienso ni nada, hermanos. Lo único es reconocer que Él es el Hijo de Dios y que Él murió, pero también resucitó con gran poder y gloria, amén. Y así obtenemos la salvación. Ahora, hermanos, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, de que lo interesante y lo maravilloso que es la salvación para cada uno de nosotros. Vamos a ver un pasaje en Miqueas, está en el Antiguo Testamento. Es un poco difícil de encontrarlo, pero quiero que vea Miqueas. Es un poco difícil, a mí me cuesta a veces encontrarlo porque pues casi nadie, ¿verdad?, usa este libro, pero ahí está en la Biblia. Está en el Antiguo Testamento. Está antes de Nahum. Después de Jonás y otros que también está un poco difícil. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Lo tienen? Miren, hermanos, lo que usted y yo, ¿verdad?, tenemos hoy. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miren, hermanos, lo hermoso que es Dios. Miren, hermanos, vamos a leer ahora el versículo 19. Me encanta esto, ¿verdad? Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Es Dios bueno con nosotros? Esa es la salvación que hemos recibido. Mis hermanos, dice que ya no se acuerda de los pecados. Pero es interesante, como leo la Biblia, hermanos, se me viene tanto. Estaba leyendo la genealogía, ¿verdad?, de Jesús cuando habla Mateo. Si aquí dice que Él echa los pecados en lo profundo de la mar y ya no se acuerda, cuando usted lee la genealogía, dice, no sé en qué versículo, pero está en el capítulo 1, dice que Isaí, ¿verdad?, engendró a David, ¿verdad? O sea, el papá de David se llama Isaí y engendró a David. Y dice, y David engendró a Salomón, de la que era mujer de Urías. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Dios tienes que especificar que es la mujer de Urías? A mí no me interesa saber los pecados, ¿verdad?, de ellos. Pero Dios nos deja, hermanos, eso significa que Él perdona nuestros pecados, hermanos. No importa lo que usted ha hecho, se arrepiente de corazón, Dios es bueno y justo para perdonar todo pecado. Hermanos, Él está aquí, hermano, por eso dice que Él se deleita en la misericordia. O sea, la misericordia es un deleite para Él, que no mantiene su enojo para siempre con sus hijos. Dios es bueno, claro. Y eso es lo hermoso de la salvación, hermanos, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Por eso hay que cuidarla, hay que protegerla. Y dice, ¿a poco no vamos a ser castigados si vamos a rechazar esta salvación? ¿Verdad? También, hermanos, la salvación tan valiosa, dice el escritor, ¿verdad?, que la única manera de obtener esta salvación es a través de Jesús. El escritor Lucas dice ahí en Hechos capítulo 4, se lo voy a leer, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie en esta tierra tiene el poder, la autoridad ni la potestad para salvar la humanidad. Solo hay alguien, y ese se llama Cristo Jesús. Amén. Él es el único digno que puede darnos la salvación, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice ahí, ¿verdad? Vamos a regresar a Hebreos. Disculpe que le haga usar mucho la Biblia, pero siempre lo uso. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 2, ahí donde estábamos leyendo, en el versículo 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, si nosotros descuidamos esa salvación, tiene consecuencias. Ahora, la salvación no se pierde,
¿verdad? Y puso un maestro este ejemplo, dice, es como que si yo te diera un cheque, ¿verdad? Valentín Gómez. Ahora, dependerá de ti, dice, si tú lo dejas tirado. La salvación no se pierde, el que se pierde eres tú. La salvación siempre está ahí, el que se pierde es el hombre, ¿verdad? Por eso dice que cuando el hijo pródigo regresa, ¿verdad? El padre dice, hagamos fiesta porque mi hijo que muerto era, pero ahora ha regresado. Así de que cuando usted se aleja, ¿verdad? Significa muerte en la Biblia, separado de Dios. Pero yo quiero estar siempre cerca de Dios, amén. Vamos ahora a la consecuencia de no cuidar la salvación o no atesorar lo más preciado en nuestras vidas, que es la salvación. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis. Chapter 21. Revelation chapter 21. Yeah. Vamos a necesitar un traductor aquí porque ya van a venir, pero también podemos hablar un poco inglés, ¿no? Apocalipsis capítulo 21. Hermanos, esto es lo que la promesa para usted y para mí que estamos aquí, ¿verdad? Aquellos que nos están viendo, ¿qué es lo que ofrece Dios? Mire, Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El versículo 4, hermanos, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Quién quisiera estar ahí, hermanos? Yo sí quiero estar ahí. Dice que ya no hay dolor, ya no hay muerte, ya no hay enfermedad, ya no hay tristeza, ya no hay lloro, no hay necesidad de clamar ya, porque ahí será alegría y gozo por toda la eternidad. Amén. Eso es obtener la salvación. Por eso hay que atesorarla y hay que aguardarla. Versículo 5 y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vamos al versículo 8, la consecuencia de no cuidar la salvación. Versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, que dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La primera muerte es la física, la segunda muerte es cuando nos separamos eternamente de Dios, y esa es la segunda muerte, cuando, hermanos, van a ser, bueno, iba a decir vamos, pero como yo sé que voy a estar con el Señor, aquellos que no aceptan a Jesús van a ser lanzados en el lago de fuego por toda la eternidad. Está delante de nosotros la salvación o la perdición, ¿verdad? Usted y yo escogemos qué es lo que queremos. Por eso dice ahí el escritor, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a ser castigados si descuidamos tan grande salvación? Claro que tiene consecuencias. Por eso él dice que con toda diligencia, ¿verdad? Tengan cuidado cómo andar en el camino para que no se deslicen del camino el cual están caminando, el cual están transitando. Usted ya empezó y usted está aquí, qué bueno, pero tengamos cuidado de no deslizarnos del camino, porque ahí está lo que sucede para aquellos que van a permanecer y lo que va a suceder con aquellos que no permanecen en el camino, ¿verdad? Ahora vamos a regresar a Hebreos para concluir. Vamos a concluir ya. Hebreos capítulo 10. Dice Apocalipsis que los cobardes, ¿verdad? Los hechiceros, los homicidas, los mentirosos van a ser lanzados en el lago de fuego, ¿verdad? Pero los que arrebatan el reino de Dios son los valientes. Y usted que está aquí es un valiente, es una persona valiente que tiene carácter. También el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Hebreos capítulo 10, versículo 35. 10:35.
Dice, no perdáis pues vuestra confianza. Dice, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué dice? Vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero esto es para usted y para mí, y leámoslo en alta voz. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Verdad? Digan gloria a Dios los que no retroceden. Gloria a Dios, amén. Nosotros no retrocedemos, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿verdad?, el Espíritu de Dios que nos va a dar la fuerza y la fortaleza para llegar hasta el final, ¿verdad? No descuidemos, hermanos, lo más preciado que tenemos, el cual es la salvación. Si lo que se dijo antes se cumplió, lo que está, hermanos, por cumplirse se va a cumplir. Todo, hermanos, lo que está en el Antiguo Testamento se cumplió al pie de la letra. Cuando usted estudia la historia secular con la Biblia, hermanos, encaja perfectamente. No hay nada fuera de orden. Todo va en orden y va en cumplimiento. Lo poquito que falta, el cual es, hermanos, el gran acontecimiento, es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando se va a la iglesia y empieza a cumplirse la última semana, hermanos, de la profecía de Daniel, que son 7 años. Pero ahí la iglesia ya no va a estar, ya no vamos a estar, sino que vamos a estar allá en ese lugar, el que habla Apocalipsis. Amén. Así de que vale la pena seguir, claro. Vale la pena luchar, claro, ¿verdad? A veces, hermanos, venimos, todos trabajamos, ¿verdad? Y nos cansamos y tenemos muchas cosas que hacer porque tenemos, ¿verdad? Pero no olvidemos, hermanos, que la prioridad de nuestras vidas es nuestro Dios, amén. Él tiene que ser primero en nuestras vidas. Hagamos el esfuerzo, hermanos, si nos hemos deslizarse, ¿verdad? Como habla Apocalipsis también del primer amor, hermanos, volvamos al primer amor. Hagámoslo de corazón, hagámoslo con su corazón sincero y Él nos recompensará de acuerdo a lo que Él tiene prometido, amén. Así de que en esta noche, hermanos, el llamado es, hermanos, no descuide lo más preciado que tiene, que es la salvación, amén. Y vamos a ponernos de pie. También queremos invitar a aquellos que nos están viendo, ¿verdad? Siempre hacemos la invitación, ¿verdad?, que acepten a Jesús, pero también es voluntario, no obligamos, ¿verdad? Si hay alguien que nos está viendo y desea aceptar a Jesús, le invito a que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que has venido a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. Dios te bendiga. Si has hecho esta oración, la recomendación es siempre que si vives alrededor de Los Ángeles, ahí está la dirección, el número de teléfono, puedes llamarnos y congregarte aquí en este lugar. Y si no, pues donde tú vives en ese lugar, pues puedes congregarte en una iglesia, consigas una Biblia y que conozcas más de Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén. Así de que, hermano.